Lucas capítulo 14, del 28 al 30. Pero antes de todo vamos a poner este tiempo que nos resta en manos de nuestro Dios, en las manos del que todo lo puede. Y le pedimos al Espíritu Santo en esta noche que sea Él quien nos esté hablando. Que no sean mis palabras, Señor, sino que sean las tuyas. Que no sea, Señor, mi inspiración, sino que seas tú, Espíritu Santo, queriéndonos hablar. Señor, que yo mengue y que tú crezcas. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, toma el control de este lugar. Háblale a mis hermanos en esta noche, Señor, y que ellos puedan hoy entender, Señor, lo que tú les quieres transmitir. Llévate todo espíritu de distracción y de incredulidad de esta casa, Señor, en el nombre de Jesús. Y que la gloria tuya, Señor, esté sobre nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos la bienvenida a los hermanos que nos están viendo en esta noche por el canal de YouTube. Le damos la bienvenida a todos ellos. Bueno, ¿cuántos tienen el pasaje? Lucas capítulo 14, versos del 28 al 30. Dice la palabra de Dios y la voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y ministración del Espíritu Santo. Dice la palabra: ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que habiendo puesto los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que la vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Amén y amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Mis hermanos, esta parábola o este pasaje que acabamos de leer solamente lo vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, en ningún otro. Ahora, normalmente cuando usted y yo leemos una parábola, y sobre todo esta parábola, ¿qué nos llega a la mente? Cuando usted lee esto sobre la construcción de una torre, etcétera, etcétera, pensamos, ¿cierto?, que Jesús nos está enseñando a tener prudencia y a ser planificadores. Amén. Eso es lo primero que yo me imaginé. La primera vez que yo escuché o leí más bien esta parábola, yo enseguida asocié eso con la prudencia y con la planificación. Amén. Aquí Jesús nos habla de que nadie inicia una gran construcción, un gran proyecto, si antes no pone atención a ciertos requisitos, tales como ¿cuál? Como no emprender algo sin antes no verificar si usted o yo tenemos los recursos necesarios para acabarlo. Amén. Porque muchas veces en mis 30 años como ingeniero civil, en los cuales estuve ejerciendo la profesión, digámoslo así, tuve muchos casos y tuve que intervenir muchas veces en muchos casos porque había personas que iniciaban una obra, querían construir una casa, algo, ¿cierto? Y entonces le preguntaban a alguien: ¿será que esta plata me alcanza para hacer esta casa? Y le decían: sí, eso te alcanza, no te preocupes, yo te la hago rendir. Y cuando iban por la mitad de la construcción, apenas ya no había ni un peso. Y entonces, ¿qué pasaba? Un problema grande.
Un problema porque había que conseguir por donde sea los recursos para terminarla o paralizarla, como muchas veces sucedió. Pero mis hermanos, lo más importante de este mensaje no se trata de eso, de ser precavidos, de ser planificadores, de ser organizados. Eso es muy importante. Pero lo que aquí Jesús, el mensaje de Jesús en esta noche, en esta casa, es sobre el verdadero costo de seguirlo. Amén. Y entonces el Señor utiliza el ejemplo de alguien que desea construir una torre. Ahora, de pronto para nosotros es exótico decir, uy, una torre, nadie construye una torre en estos tiempos, a no ser que sea un rascacielos. Pero Jesús pronunció estas palabras, mis hermanos, cuando iba camino a Jerusalén. Ya él sabía lo que le estaba esperando en Jerusalén. Pero a pesar de eso, dice la Biblia que grandes multitudes lo seguían. Pero también dice la palabra que sin embargo el Señor conocía el corazón de todas esas multitudes que lo seguían. Y él sabía que muchos no lo seguían con un corazón recto, sino que muchos estaban allí. Era detrás de los milagros. Muchos estaban allí solamente por lo popular del momento que estaba pasando Jesús, que estaba experimentando el ministerio de Cristo. Ahora, Jesús usa esta parábola para mostrar que no basta con entusiasmarnos un rato, sino que lo más importante es comprometerse, mis hermanos, de verdad y tomar una decisión que dure toda la vida. Amén. En Judea, del siglo I, construir una torre no era un lujo, era una necesidad. Las torres se usaban y se construían en medio de los viñedos. ¿Para qué? Para vigilarlos, para que los ladrones no entren, para que los animales no entren y destruyan las cosechas. Las torres esas también se usaban como estructuras de defensa, porque la mayoría de las veces esas torres eran hechas de piedra y se usaban como defensa en la guerra, como lugares fortificados. Amén. Además, el Señor Jesús toca un punto aquí sensible, y es la vergüenza. O digámoslo de otra forma, el honor, ¿cierto? Humano, la vergüenza humana. Porque ya que en aquella época la gente cuidaba mucho, en esa cultura judía, la reputación de las personas y su buen nombre era el tesoro más preciado que tenía un hombre. Así es, mi hermano, y todavía debe ser así. Y dejar una construcción a medias por falta de prevención, ¿cierto?, en los costos de la obra, era una humillación. Era una humillación pública. Era una vergüenza que podría marcar a una familia por generaciones. Estamos hablando de esos tiempos. Por eso el Señor aquí nos habla de que sentarse a calcular los costos era una muestra de sabiduría, ¿cierto?, y de respeto por uno mismo, para cuidar su reputación sobre todo. Ahora, yo quiero ir a la parte práctica. Yo quiero ir ahora a la parte que nos interesa a nosotros. Jesús utiliza esta
parábola. Es una parábola muy corta, pero la utiliza para enseñarnos que tener una relación con Dios nos exige ser totalmente sinceros sobre y por qué hacemos las cosas. Amén. En otras palabras, el Señor no busca gente que lo siga por emoción, sino discípulos que lo busquen por convicción. ¿Me está entendiendo? Jesús, que conocía muy bien, Él era Dios, conocía muy bien el corazón del hombre. No se enorgullecía porque lo siguieran multitudes. Él conocía sus corazones. Él se interesaba más en la calidad que en la cantidad. Por eso escogió solamente a 12. Y no escogió a 24 ni a 36, ni escogió a 100 ni a 120. Eran 12 los discípulos. Y Cristo se alegraba solamente por un pecador que se arrepintiera sinceramente, que por 1000 pecadores que de labios para afuera profesaran arrepentimiento, pero sus corazones, ¿cierto?, estaban lejos de Él. Así es, mi hermano. Mire, el deseo del Señor era dejar una iglesia avivada. Y para eso necesitaba gente convertida, gente con convicciones. Amén. Sabía que la verdad, que lo verdadero es lo que toca y conquista el corazón de las personas. Que no es mire, que el auténtico amor no puede existir sin la honestidad. Y eso era lo que buscaba el Señor, y eso es lo que busca el Señor en sus discípulos. Que el mejor discípulo no es el que toma la decisión más rápida de entregarse al Señor, sino aquel que lo piensa, que lo medita, el que entiende perfectamente que cuando se compromete con Dios es una responsabilidad. Y que si se compromete con Dios, tiene que hacerlo. Amén. Mis hermanos, yo quiero que usted me entienda en esta noche lo que le quiero decir. Mire, la salvación es gratuita. Es gratuita. Pero seguir a Cristo requiere esfuerzo y sacrificio. ¿Me está entendiendo? Yo sé que usted me está entendiendo porque usted lo ha experimentado. Porque seguir a Cristo, mi hermano, duele. Amén. Le voy a poner un ejemplo. Imagínese un ciego a la orilla del camino. Está mendigando, pero pasa el Señor y le ruega. Él quiere ver, Señor, haz un milagro, dame la vista. Entonces Jesús viene y le devuelve la vista y sana a ese ciego. ¿Y qué le cobró Cristo? El Señor no le cobra nada, ¿cierto? El milagro es gratis. Ese momento de recuperar la visión para ese ciego no le costó dinero ni esfuerzo. Es un regalo de Dios. Fue un milagro de Dios.
Pero después del milagro, todo cambia. Ahora este ciego ya puede ver. Ahora este ciego tiene que empezar a actuar como alguien que ya tiene ojos, que la visión le sirve. Y que ya no puede vivir como un mendigo pidiendo plata. Ahora debe asumir, ahora esa persona que recibió el milagro debe asumir las responsabilidades de una persona normal que ve. Amén. Y entonces ya no se le permite estar ahí sentado sin hacer nada, pidiendo limosna. Ahora que recuperó la vista, tiene la responsabilidad de trabajar y de ganarse su propio sustento. ¿Me está entendiendo eso? Ahora, al igual que el milagro del ciego, escúcheme bien, la invitación de Dios es gratuita. No hay que pagar un precio, ni cumplir ningún requisito, y menos económico, para que usted comience a seguir a Jesús. Aunque la invitación es gratis, permanecer en Cristo requiere mucho de nosotros. Seguir a Jesús significa esforzarnos al máximo, ser sinceros cuando nos arrepentimos y luchar cada día por hacer lo correcto. Amén. Así es, mi hermano. Entonces, aquí Jesús compara el seguirlo a Él con construir una torre. Para que el proyecto salga bien, una persona inteligente, una persona sabia, tiene que hacer lo siguiente. Tiene que planificar, ¿cierto? Nadie empieza una obra de gran envergadura a la loca. Se sienta a ver cuánto le va a costar y qué materiales necesita. No lo hace por encima, sino que se hace un estudio económico, un estudio de costos de la obra. Amén. Ahora, no solo tenemos que hacer un presupuesto bien ajustado a la realidad, sino que también tenemos que preparar unos buenos cimientos para la obra. Vivir la fe de verdad no es seguir reglas externas, sino construir un carácter firme, un carácter cristiano firme. Amén. Y para lograrlo hay que hacer como los cimientos, cavar hondo en nuestro interior, para que nuestros cimientos cristianos, nuestra relación con Dios sea una relación fuerte. De confianza y de amor a Dios. Así es, mi hermano. Cuando ya están los cimientos listos, la nueva vida cristiana se construye ladrillo a ladrillo. Así es, mire, cada acto de amor, de paciencia y de autocontrol o de control propio es un ladrillo nuevo en nuestra vida de fe. Amén. Así es. Seguir a Cristo no es algo que usted y yo hacemos por impulso. Eso no se hace por impulso. Es una obra que se construye poco a poco, mi hermano, con esfuerzo
y buenos valores, para que cuando lleguen los momentos difíciles, lleguen los problemas, las circunstancias, tu casa, tu vida, no se desbarate. Hay que hacerlo bien. Amén. Imagina que alguien te invita a participar en un gran proyecto. Y antes de tú decirle sí a esa persona, todo lo que hasta ahora le has compartido, invita a que te detengas y pienses en 3 cosas. Mire, cuando nos convertimos, esto no es solo emoción. Seguir a Cristo no es solo seguirlo por emoción, mi hermano. Pero si nosotros seguimos a Cristo por emoción, esa emoción se va a apagar rápidamente. Ser cristiano debe nacer de una decisión bien pensada, bien calculada. No de solo porque viniste un día a la iglesia o fuiste a una campaña evangelística y te sentiste bien, ya. Sí, pero tienes que meditar primero. Tienes que sentarte y tomar una decisión bien pensada. Porque la decisión de seguir a Cristo tiene que ser una decisión que es para siempre, mi hermano. No es un proyecto de unos pocos meses. Por ejemplo, allí que están construyendo ahora, dice que van a durar 3 meses en la obra. Seguir a Cristo no es un pasatiempo de los fines de semana. Que, bueno, no tengo nada que hacer hoy domingo, me voy para la iglesia. No, mi hermano. Estás haciendo las cosas mal. Porque el ser cristiano es un compromiso. Escúcheme bien esto. El ser cristiano es un compromiso que abarca toda tu vida. Y no solo toda tu vida aquí, sino la que viene después, que es eterna. Amén. Si tú te vas a comprometer con el Señor, si tú quieres seguir a Cristo, tienes que saber, iglesia, a qué te comprometes. Seguir a Cristo es como construir una torre. Hay que calcular los costos. Porque seguir a Cristo, como les dije al principio, cuesta. Cuesta, mis hermanos. Tú tienes que entender aquí que si tú sigues a Cristo, vas a tener que enfrentar muchos desafíos. Si tú vas y tú decides seguir a Cristo, tu vida tiene que cambiar radicalmente hasta como ahora la has llevado. Tiene que cambiar. Y tu compromiso, si tú quieres seguir al Señor, mi hermano, tu compromiso con Cristo debe ser total, no a medias. Dios no quiere la mitad de ti. Dios te quiere completo. Todo. Amén. Entonces, ¿por qué estoy hablando todo esto? Porque yo quiero que entiendan ustedes, iglesia, yo quiero que esta iglesia se edifique con buenos cimientos para poder crecer fuertes.
Yo quiero que usted entienda, iglesia, que seguir a Cristo no es una decisión que se pueda tomar a la ligera o como una emoción pasajera. ¿Cuántas personas yo no he visto hacer esto? ¿Y dónde están ahora? Han retrocedido al mundo. Otros apenas encuentran tormentas, dificultades, se frustran y abandonan la vida cristiana que empezaron. ¿Y dónde están ahora? En el mundo. Si alguien se une a la iglesia y luego descubre que no midió bien su decisión, lo más valiente es que lo admita. Amén. Mire, es mejor ser sincero que vivir una mentira. No hay nada más triste que un cristiano que aparente tener fe. No hay nada más triste que un cristiano que no siente a Cristo de verdad en su corazón. ¿Por qué? Porque tomó una decisión a la ligera, sin calcular los costos de seguir a Cristo. Entonces, ¿cómo terminamos? Aparentando que somos cristianos, pero por dentro no hemos experimentado un cambio radical o un cambio más bien político, un cambio real. Un cambio real. Entonces vivimos engañados nuestra vida cristiana, pero no porque nos hayan engañado, sino que nos engañamos a nosotros mismos. Jesús aquí en esta parábola nos advierte que si no calculamos el costo de seguirlo, no seremos capaces de terminar la obra que empezamos. A pesar de que la palabra de Dios dice que la obra, ¿cierto?, que Él empezó en nosotros, Él es fiel en completarla. Él es fiel en completarla. Pero mis hermanos, es un error pensar que la salvación consiste solo en la emoción de unos días, cuando te convertiste. De una creencia momentánea, hoy sí soy salvo, gloria a Dios. Si así es, entonces la salvación sería temporal. Pero no es así, mi hermano. La verdadera fe y el arrepentimiento son una obra que nos cuesta toda la vida a los cristianos. Toda la vida. Fe y arrepentimiento es una obra de toda la vida. Porque la fe no es solo decir, yo creo. La fe es, ¿cómo les diría? Es una confianza diaria que usted y yo tenemos que desarrollar y que produce resultados reales y de santidad en nuestra vida. No sé si me está entendiendo. Estoy hablando de que espiritualmente estamos edificando una estructura cuya última piedra, la última piedra ya para hacer el... ¿Sí? ¿Ah? Sí, para terminar la torre, para la inauguración.
la última piedra la ponemos allá en el cielo, mi hermano. Esto es de toda una vida. Cuando nos convertimos, yo recuerdo que cuando yo me convertí al principio, mi pastor me predicaba y me decía que si yo me convertía a Cristo, pues que no pensara que de aquí en adelante él era un camino de rosita, que era un jardín, no. Que si yo me convertía a Cristo, iba a tener más problemas que si no me hubiese convertido. Yo decía, ¿pero por qué? Si yo ahora estoy con Dios. Pero cuando usted se convierte a Cristo verdaderamente, mi hermano, usted prácticamente le declara la guerra al enemigo. Y la lucha va a ser toda su vida. No termina. Y usted no se puede cansar. Usted tiene que luchar aunque esté cansado. Es una lucha que dura toda la vida hasta alcanzar la victoria. Así es. Ahora, hay una cosa que me llama la atención y es que Jesús menciona que quien empieza a construir y no termina, se expone a la burla. Mira, dejó la casa por la mitad. Esa era, como les expliqué, eso era en esa época, en esa cultura. ¿Y por qué se lo digo? Porque en el mundo espiritual, el cristiano hipócrita es despreciado. Y es despreciado por el mundo también. Porque los no creyentes se ríen de los cristianos que viven como ellos. Se burlan. Los consideran evangélicos de una iglesia mundana. Yo recuerdo, mi hermano, yo no me había convertido todavía. Yo estaba muy joven. Y yo recuerdo que muchas veces estaba yo en la calle del Marta, 10 de la noche, 11 de la noche, y pasaba un varón con la Biblia debajo del brazo y pasaba borracho. Y la gente ahí en el Marta comenzaba a burlarse. Y le gritaban y le tenían un sobrenombre, le decían Biblia borracha. ¿Me está entendiendo ahora? Aún en el infierno, el hipócrita es señalado. Porque aquellos que vivieron sin Dios, cuando estén allá en el infierno, le van a reclamar también. ¿Y tú qué haces aquí? Tú que tanto hablabas de santidad, tú que tomabas la cena, la Santa Cena todos los domingos, y ahora estás aquí gritando por una gota de agua como nosotros. Y les voy a decir algo que de pronto les va a volar, como decía un predicador por ahí, que de pronto les va a volar la tapa de los sesos. No sé. Mire, es preferible perderse siendo personas honestas que perderse pretendiendo ser un santo dentro de la iglesia. Así es, mi hermano. Mire, es que seguir a Jesús es algo sagrado y valioso. Y nosotros no lo podemos convertir en algo barato y superficial. ¿Para qué actuamos como cristianos?
si nuestro corazón realmente no está transformado? ¿De qué nos sirve eso? Si Dios conoce nuestros corazones, como les decía, las multitudes seguían a Cristo, pero Cristo sabía lo que había en el corazón de cada uno de ellos. Como sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros en esta noche. Mi hermano, aunque el costo es alto, la salvación vale mucho más de lo que cuesta. Así es, mi hermano. Es como un hombre o como una mujer que está gravemente enferma y de pronto encuentra la medicina efectiva para curar ese mal. Esa persona no va a importar lo que haga con tal de comprar esa medicina. Va a hacer lo que sea con tal de adquirirla. Oro, diamantes, préstamos, lo que sea. Porque esa medicina es necesaria para vivir. Seguir a Jesús puede costarte el afecto de tu papá y de tu mamá, o de tu esposa o de tu esposo, o de algunos de tus familiares. Pero recuerda esto, el Señor promete que si ellos te abandonan, Él te recogerá. Y al final de tu vida, mi hermano, no sentirás que fuiste demasiado estricto o que fuiste demasiado, hiciste demasiado, te esforzaste demasiado por seguir a Jesús. En ese momento, el más mínimo sacrificio que hayas hecho por Él, por Cristo, valdrá mucho más que todas las riquezas de este mundo, mi hermano. Aunque tú y yo ahora no le demos el valor que tiene. En la resurrección, todo el dolor pasado por serle fiel a Dios se transformará en gloria. Aquellos que fueron menospreciados por su fe ocuparán el lugar más importante. Ahí lo dice en Lucas capítulo 14. Léanse todo el capítulo en su casa. Cristo no nos pide nada que Él mismo, como hombre, no haya hecho primero. Mire, Él dejó la casa de su padre, el cielo. Él soportó insultos, maltratos, azotes, crucifixión, escupitajo, golpe, muerte. Él murió desnudo en una cruz y sufrió el oprobio, la humillación para salvarnos. Usted no ha pensado en esto, que si el camino para Cristo fue difícil, ¿por qué usted espera? ¿Por qué usted espera que el camino cristiano va a ser fácil para nosotros? Si para Cristo fue muy difícil. A mí, Él mismo lo dice. Si con Cristo hicieron, ¿qué no harán con nosotros? No esperes que la vida cristiana sea una vida de rosita, de comodidad.
Como cristiano, mi hermano, no busques el camino fácil. Sigue a Jesús en lo más difícil de la lucha, porque allí es donde tú vas a demostrar tu verdadera fe. Cuando las cosas están fáciles, todos tenemos fe. Es cierto que por nuestras propias fuerzas no podemos construir la torre. Es cierto que por nuestras propias fuerzas no podemos llevar una vida cristiana victoriosa. No la podemos llevar. Pero la palabra de Dios dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Con la ayuda de Dios sí podemos. Y el Espíritu Santo, mi hermano, nos ayudará a vencer cualquiera que sean esos deseos. Con la ayuda del Espíritu Santo usted puede renunciar a las cosas del mundo y no ponerte triste. Porque la salvación es como un paquete completo. Si quieres perdón, debes buscar santidad. Si quieres justificación, debes aceptar la santificación. Si quieres caminar por las calles de oro y el mar de cristal allá arriba, debes recorrer el camino de santidad acá abajo. ¿Me están entendiendo lo que les quiero decir? Jesús no te engaña, iglesia. Él te dice la verdad para que tu cimiento en Él sea sólido, para que no te arrepientas, para que cuando lleguen los momentos difíciles no te eches para atrás. Por eso Él te dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Acércate a Él y recibe su gracia gratuita. Pero comprende que esa gracia transformará cada rincón de tu existencia para siempre y que ya no puedes vivir como vivías antes. Amén. Póngase de pie en esta noche. Gracias, Señor. Yo no sé, mi hermano. Yo no sé, iglesia, si usted entendió lo que el Espíritu Santo en esta noche quiere decirle. Pero yo se lo voy a resumir. Si usted quiere comprometerse con Dios, si usted realmente quiere seguir a Cristo, usted primero tiene que sentarse y meditar. Sacar cuentas, papel y lápiz, tirar números, porque le va a costar. Porque seguir a Cristo cuesta. Es más, me voy mucho más profundo. Seguir a Cristo verdaderamente duele, mi hermano. Duele. Todos los días. Todos los días nos duele. Entonces, iglesia, no se conforme con dejar esa torre a medio hacer. El Señor les está diciendo y les está hablando en esta noche. Y les está diciendo, comprométanse con Dios.
no les duela dejar las cosas del mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios se mantiene siempre, eternamente. Cuando tú haces la voluntad de Dios, Dios te sostiene. Aleluya. Gracias, mi Dios amado, por esta noche. Gracias, mi Dios querido, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios maravilloso. Gracias, Señor, porque yo sé que esta palabra nos ha puesto a pensar en esta noche. Gracias por esta iglesia. Gracias por cada uno de mis hermanos que esta noche están aquí. Porque son hombres y mujeres que están comprometidos contigo, Señor. Que conocen el costo de seguirte. Y a pesar de eso, aquí están. Aquí están, Señor. Te pido que bendigas esta iglesia. Te pido, Señor, que toques la vida de cada uno de mis hermanos en esta noche. Y que si alguien llegó hoy afligido aquí, si alguien aquí hoy llegó necesitado, si alguien llegó con un problema que no tiene solución, si alguien llegó aquí caído, el Señor te levanta. En Dios hay solución. Pero comprométete, iglesia, de una vez con el Señor. Queremos que esta congregación avance, que esta congregación crezca, que esta congregación cada día se avive. Hombres y mujeres comprometidos realmente con el Señor, que han entregado y han rendido su vida a Dios. Gracias, Señor, por esta noche. Bendice a tu pueblo. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. ¡Aleluya!